Buen día, el día de hoy hablaremos sobre equipos, principalmente turbinas, compresores, intercambiadores de calor y cámaras de mezclado. Mi nombre es Dilsa Juliet Flores Novoa. Y el mío, María Paula Villanueva. Bueno, primero vamos a hablar sobre las turbinas. ¿Pero qué es una turbina? La turbina es un motor rotatorio que convierte en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua, vapor de agua o gas. Además, también debemos saber que estas desarrollan potencia en el eje como resultado de la variación de la cantidad de movimiento del fluido que pasa a través de las aspas o álabes que éstas poseen, produciendo trabajo a partir de la presión. Si observamos en esta imagen, hay un ejemplo de una turbina y vemos que en medio de las aspas hay unos espacios. Por medio de estos espacios pasa el fluido, produce una presión y esto hace que produzca una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Al analizar la primera ley aplicada a las turbinas, tenemos que se puede despreciar los cambios en energía potencial, así como la energía cinética a la entrada de la turbina. Las turbinas se pueden clasificar principalmente en turbinas de reacción y turbinas de impulso, pero también se encuentran las turbinas de vapor, turbinas Pelton, turbinas Kaplan y turbinas Francis. Un aspecto importante de las turbinas de reacción es que el fluido llena por completo los canales entre álabes y el cambio de carga o caída de la presión tiene lugar en el rotor, mientras que la turbina de impulso primero convierte la carga en un chorro de alta velocidad por medio de una tobera. En su movimiento, el chorro golpea los álabes que van pasando. Podemos observar que la turbina de vapor es muy similar a los motores de combustión. Funcionan convirtiendo la energía térmica almacenada en el vapor en energía mecánica. Las turbinas Pelton, una de las más eficientes energéticamente, consiste en una rueda que está rodeada por una serie de palas o cucharas que son las encargadas de soportar la caída del agua. En la turbina Kaplan son uno de los tipos más eficientes de turbinas de agua de reacción de flujo axial. Y las turbinas Francis son las más utilizadas en las centrales hidroeléctricas, ya que su diseño permite adaptarse a los caudales de agua y a los diferentes saltos de agua. Dentro de las aplicaciones industriales tenemos que estos equipos se utilizan en centrales hidroeléctricas. Podemos observar que en esta imagen se ve una turbina debajo de un generador. Esta turbina aprovecha la energía del fluido que pasa a través de ella y mueve directamente el generador eléctrico, que es el que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. También tenemos que se encuentran en la propulsión de buques. Esta turbina se encuentra en la caja de máquinas que estos barcos o buques poseen, el cual les permite navegar. También lo encontramos en la aeronáutica, en la parte delantera de las alas de los aviones, como se muestra en la figura, podemos observar que también tiene una turbina. Además de estas aplicaciones, existen muchas otras. Otra importante es que las turbinas eólicas, como generadoras de energía renovable, también turbinas de vapor que son empleadas en centrales térmicas y centrales nucleares. Estos son algunos ejemplos claros de dónde podemos encontrar las turbinas en la vida diaria. Ahora vamos a llevar un ejemplo hacia la termodinámica. Considera una turbina diabática a la que entra vapor de agua a 10 megapascales y 500 grados Celsius y sale a 10 kilopascales con 90% de calidad. Despreciando los cambios de energía cinética y potencial, determina el flujo másico necesario para producir 5 megawatts de potencia de salida. Lo primero que debemos de hacer es sacar los datos y realizar el dibujo de la turbina. Como muy bien nos dice el ejercicio, es una turbina adiabática. En su entrada vamos a encontrar una presión 1 a 10 megapascales, una temperatura 1 a 500 grados Celsius y en la salida vamos a encontrar una presión 2 a 10 kilopascales y una calidad del 90%, teniendo una potencia de salida de 5 megawatts. Una parte muy importante en los ejercicios es que debemos tener en cuenta a qué condiciones estamos trabajando. Como muy bien lo dice el ejercicio, esta turbina es adiabática. No tenemos cambios de energía cinética dentro del volumen de control, es decir, dentro de este recuadro que se observa acá sin tener en cuenta la entrada y la salida.
Tampoco tenemos cambios de flujo másico dentro del volumen de control. Y como nos están diciendo que es adiabático, el calor es igual a cero. Otra que es despreciable es el cambio de la energía potencial. Como esa turbina tiene una sola corriente de entrada y una corriente de salida, tenemos que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Habiendo analizado lo anterior, nos dirigimos a la tabla A5 y ubicamos nuestra presión 1 a 10 megapascales. Pero como muy bien sabemos, en la tabla A5 la encontramos es en kilopascales, entonces convertimos los 10 megapascales a kilopascales, lo cual nos da 10.000 kilopascales. Ubicamos la temperatura y tenemos que la temperatura de saturación es mucho menor a la temperatura que nos dan. Por lo tanto, tenemos un vapor sobrecalentado. Nos dirigimos a la tabla A6 y miramos nuestra entalpía 1. Para nuestra salida nos ubicamos nuevamente en la tabla A5 y ubicamos nuestra presión 2. Como tenemos una calidad, sabemos que es una mezcla, por lo tanto tomamos nuestra entalpía del líquido y nuestra entalpía del líquido más el vapor. Debemos tener en cuenta que esta entalpía que nosotros hallamos es una diferencia que tenemos entre líquido saturado y vapor saturado. Una vez obtenido estos valores, procedemos a hallar nuestra interrogante, que es la entalpía 2, usando la fórmula que es entalpía 2 va a ser igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad por la diferencia de entalpía entre líquido saturado y vapor saturado. Reemplazando los datos anteriormente descritos, obtenemos un valor de 2.344.7 kilojoules sobre kilogramo. Nuestra ecuación general para este tipo de ejercicios es que el calor menos el trabajo va a ser igual al flujo de salida por la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura menos el flujo de entrada por la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura. Pero entonces, como nos están diciendo que es una turbina adiabática, el calor se desprecia y se va. También nos dicen que no hay cambios de energía potencial y cinética, entonces estos términos de velocidad, de gravedad y de altura se nos van, quedando resumida una ecuación de la siguiente forma. Nuestro trabajo va a ser igual a menos el flujo másico por la diferencia de entalpías, entalpía 2 menos la entalpía 1. Como tenemos que nos están dando una potencia de 5 megawatts, entonces para poder realizar nuestro ejercicio tenemos que hacer una conversión sencilla, la cual consiste en pasarlo a kilowatts y sabemos que un megawatt equivale a 1000 kilowatts, obteniendo que nuestros 5 megawatts van a equivaler a 5000 kilowatts. Una vez obtenido o realizado esta conversión, procedemos a reemplazar en nuestra fórmula anteriormente descrita y como nuestra interrogancia o nuestro objetivo es hallar el flujo másico, despejando esta fórmula vamos a obtener una respuesta que nuestro flujo másico equivale a 4,852 kilogramos sobre segundos. Otro equipo del cual hablaremos el día de hoy es sobre los compresores. ¿Qué es un compresor? Un compresor es una máquina o dispositivo que reduce el aire con sus especificaciones y condiciones, el cual lo impulsa con una presión superior a la de la entrada. Esta máquina de funcionamiento alternativo o rotatorio que tiene como propósito la comprensión de un fluido que por lo general se trata de aire para emplear su fuerza de expansión de forma indicada y transmitida a la zona más adecuada. Esto se realiza a través de un intercambiador de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética, impulsándola a fluir.
¿Sabías que estos compresores también existen diferentes tipos? Bueno, fundamentalmente o como principales tenemos que los más comunes son de tipo rotatorio, flujo axial, radial o centrífugo. También se clasifican de acuerdo a la forma de trabajo, como los compresores de émbolo y compresores rotativos. Los compresores de émbolo son los más empleados y por razón de su precio y la flexibilidad de funcionamiento hacen posible trabajar con caudales de diversas magnitudes y con un amplio rango con respecto a la compresión, mientras que los compresores rotativos se emplean para aumentar la presión del aire a través del giro de un rotor. Cuando el rotor gira en un sentido específico y luego se comprime al interior de la cámara de compresión que se crea en el compresor. Este tipo de compresor también se subdivide en otros dos tipos de compresores, como el compresor rotativo de paleta y compresor de tornillo. ¿En qué consiste el compresor rotativo de paleta? Este se identifica porque dispone de paletas radiales sobre el rotor que presionan las paredes de la cámara de compresión cuando estos giran. Y el compresor de tornillo son uno de los más modernos, pero del mismo modo son más caros. Sin embargo, poseen la ventaja de tener un bajo desgaste. La diferencia que existe entre estos dos compresores es que el compresor rotativo de paletas genera un alto ruido, mientras que el compresor de tornillo, el modo de trabajo y el empleo en su función es a un ruido muy bajo. Bueno, las aplicaciones industriales que tienen los compresores. Entonces, los compresores son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la ingeniería y hacen posible que nuestro modo de vida sea más fácil. Entonces, tenemos los sistemas de refrigeración, los sistemas de generación de energía eléctrica, se encuentran en el interior de muchos motores de avión, se pueden comprimir gases para la red de alimentación de sistemas neumáticos y en la sobrealimentación de motores de combustión interna. Por otra parte, para contar con un compresor de aire comprimido confiable y que consuma la energía eléctrica adecuada, la generación de aire garantiza que la producción no se detendrá, evitará desperdicio de material y, más importante aún, no generará costos adicionales de producción. Como ejemplo, mostramos en la imagen una hidrolavadora, la cual es utilizada principalmente para lavado de casas o lavados que requieran quitar bastante suciedad que está muy pegada a la superficie. También tenemos los compresores que están ubicados en la parte de atrás de una nevera o un refrigerador y compresores que son utilizados para realizar diferentes tipos de pinturas. Tenemos que están los compresores que son estáticos y se manejan a través de la manguera que es utilizado, o también los compresores que son manuales. Bueno, esos son unos ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana. Ahora veremos un ejemplo hacia la termodinámica. Un compresor de flujo uniforme se usa para comprimir helio de 15 psia y 70 grados Fahrenheit en la entrada a 200 psia y 600 grados Fahrenheit en la salida. El área de salida y la velocidad son 0.01 pies cuadrados y 100 pies sobre segundos respectivamente, y la velocidad de entrada es de 50 pies sobre segundos. Toca determinar el flujo másico y el área de entrada. Como sabemos, en todo tipo de ejercicio debemos hacer un dibujo o un esquema para tener idea qué es lo que vamos a trabajar. Entonces realizamos nuestro dibujo, nuestro compresor, y tenemos que a la entrada lo tenemos a una presión de 15 psi, a una temperatura de 70 grados Fahrenheit y una velocidad de 50 pies sobre segundos. Y a la salida tenemos una presión de 200 psi, una temperatura de 600 grados Fahrenheit y un área de 0,01 pie cuadrado. Bueno, primero suponemos que el flujo a través del compresor es constante. Y ahora la fórmula para hallar el flujo másico es igual al área 2 por la velocidad 2 por la presión 2 sobre la constante R por
mi temperatura 2. Y para determinar el área de entrada, se usa que el área 1 es igual al flujo másico nuevamente por nuestra constante R por mi T1 sobre mi volumen 1, perdón, mi velocidad 1 por mi presión 1. Entonces, realizando la conversión de las temperaturas de grados Fahrenheit a grados Rankine, obtenemos que 70 grados Fahrenheit va a ser igual a 530 grados Rankine y 600 grados Fahrenheit va a ser igual a 1060 grados Rankine. Como sabemos que el helio es un gas, entonces para resolver nuestra fórmula anteriormente explicada, vamos a la tabla 1E, que es la constante de los gases, y obtenemos que la constante del gas de helio es de 2,6809 psi por pie cuadrado sobre libra masa por grados Rankine. Utilizando la fórmula del flujo másico anteriormente descrita y reemplazando, obtenemos que nuestro flujo másico es igual a 0.07038 libra masa sobre segundo. Y ahora, reemplazando la ecuación del área de entrada, obtenemos que nuestra área 1 es igual a 0.13 pies cuadrados. Vemos sobre los intercambiadores de calor. ¿Qué son los intercambiadores de calor? Son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. El principio de conservación de la masa para un intercambiador de calor que opera de forma estable requiere que la suma de los flujos másicos de entrada sea igual a la suma de los flujos másicos que salen. Este principio se puede expresar también de la siguiente manera. En operación estable, el flujo másico en cada corriente del fluido por un intercambiador de calor permanece constante. Hay que tener en cuenta que los intercambiadores de calor difieren de las cámaras de mezclado en el sentido de que no permite que se combinen los dos fluidos que intervienen. En un intercambiador de calor también debemos tener en cuenta que este suele comprender una convección en cada fluido y una conducción a través de la pared que lo separa. En esta imagen observamos que es un ejemplo de un intercambiador de calor de tubo y coraza. En el centro estaría el tubo y a los lados del tubo encontramos la coraza. Es uno de los intercambiadores como de uso más frecuente. Bueno, ahora la clasificación. El tipo más simple de intercambiador de calor consta de dos tubos concéntricos de diámetro diferente, llamado intercambiador de calor de tubo doble. En este intercambiador es posible tener dos tipos de disposición de flujo, flujo paralelo y flujo contracorriente. El flujo paralelo. Los dos fluidos, el frío y el caliente, entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección. Entonces, entran, como podemos ver en el dibujo, van a ingresar por la misma parte del inicio y van a salir por el final. Mientras que el contracorriente, los fluidos entran en el intercambiador por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. Entonces, digamos, el flujo caliente va a entrar por el principio, mientras que el flujo frío va a entrar por el final, y el flujo caliente va a salir por el final, mientras que el flujo frío va a salir por el principio. Otro tipo de intercambiador que tenemos es el intercambiador compacto. Este permite lograr razones elevadas de transferencia de calor entre dos fluidos en un volumen pequeño y son de uso común en aplicaciones con limitaciones estrictas con respecto al peso y el volumen de este aparato. En los intercambiadores compactos, los dos fluidos suelen moverse de manera perpendicular entre sí y a esa configuración de flujo se le conoce como flujo cruzado.
el cual todavía se clasifica más como flujo no mezclado o mezclado dependiendo de su configuración. Como ejemplo, observamos en la imagen que este es un típico ejemplo de intercambiador compacto de gas hacia líquido para un sistema residencial en los acondicionadores del aire. Las aplicaciones que tiene los intercambiadores de calor en la industria son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, de los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta los procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes, como podemos observar en las plantas nucleares, en la refrigeración y calefacción de la industria, en la industria química o en la petroquímica y en los aires acondicionados que los tenemos en climas calientes para que nos brinde pues ese frío que le hace falta, pero también lo podemos ver en climas fríos, los cuales no van a botar aire caliente, sino no van a botar aire frío, sino van a botar aire caliente para podernos brindar ese calor que se necesita en ese clima. Como hemos venido tratando los diferentes equipos, este intercambiador de calor también tiene unos ejercicios de aplicación en la termodinámica y tomamos como ejemplo el ejercicio 5.88 que nos dice que un intercambiador de calor calentará agua con una capacidad calorífica igual a 4,18 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius de 25 a 60 grados Celsius a una tasa de 0,2 kilogramos sobre segundo. El calentamiento se llevará a cabo mediante agua geotérmica con una capacidad calorífica de 4,31 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius, disponible a 140 grados Celsius y con un flujo másico de 0,3 kilogramos sobre segundo. Determine la tasa de transferencia de calor en el intercambiador de calor y la temperatura de salida del agua geotérmica. Entonces, este es un tipo de intercambiador de flujo paralelo porque ambos fluidos van en la misma dirección. Entonces tenemos que a la entrada del agua geotérmica caliente tenemos una temperatura inicial de 140 grados Celsius y un flujo másico de 0,3 kilogramos sobre segundo. Y a la entrada del agua fría tenemos una temperatura inicial de 25 grados Celsius y un flujo másico de 0,2 kilogramos sobre segundo. En la parte superior tenemos que a la salida del agua fría tenemos una temperatura final de 60 grados Celsius y en la parte delantera tenemos una temperatura de salida del agua geotérmica, que es nuestra incógnita, la que nos está preguntando el ejercicio. Ahora, como ya muy bien dijo mi compañera, el intercambiador es de un flujo paralelo. Sacamos nuestros respectivos datos, teniendo en cuenta que nuestra diferencia de energía potencial va a ser 0. Y la diferencia de energía cinética también va a ser 0. Entonces vamos a utilizar la fórmula de calor a la entrada es igual a nuestro flujo másico por nuestro Cp por nuestra diferencia de temperaturas. Tenemos que la tasa de transferencia de calor con el agua fría en intercambiador es de nuestro calor es igual a nuestro flujo másico por el Cp por la diferencia de la entrada menos la salida menos la entrada. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación, obtenemos que nuestro calor es igual a 29,26 kilowatts. Para la realización de la temperatura en la salida del agua geotérmica, es otra incógnita que nos están pidiendo. Tenemos que, a partir de la ecuación, el calor o flujo de calor, que va a ser igual al flujo másico por el Cp,
la diferencia de temperaturas, entonces nos están pidiendo que la temperatura en la salida. A partir de esta misma fórmula vamos a despejar la temperatura de salida y posterior a ello, reemplazando los datos obtenidos anteriormente, tenemos que la temperatura de salida en el intercambiador de calor del agua geotérmica va a ser de 94 grados Celsius. En el orden del día, como habíamos dicho anteriormente y habíamos mencionado, este sería nuestro último equipo del cual vamos a hablar, cámara de mezclado. ¿En qué consiste? Este es un tipo de dispositivo que solo se emplea en los sistemas continuos o circulantes para la mezcla completa de fluidos miscibles. El principio de conservación de la masa para una cámara de mezclado requiere que la suma de flujos másicos entrantes sea igual al flujo másico de la mezcla saliente. ¿Qué tienes que hacer cuando te encuentres con un tipo de equipo, en este caso, cámara de mezclado? Debes de tener en cuenta las siguientes condiciones a las cuales esta se encuentra. Estas cámaras, por lo regular, están bien aisladas, por lo tanto, el calor va a ser igual a cero y normalmente no se relacionan con ningún trabajo, por lo tanto, este también va a ser igual a cero. Del mismo modo que también las corrientes para las corrientes del fluido son comúnmente las energías tanto cinéticas como potencial son insignificantes y no son tomadas en cuenta. Como podemos observar en el dibujo, una cámara de mezclado se identifica porque va a tener dos flujos entrantes y uno saliente. Entonces podemos ver que por el lado izquierdo del tubo va entrando agua caliente y el lado derecho va entrando agua fría para salir un solo tipo de agua por la regadera. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el funcionamiento de esta. ¿En qué consiste? Es un equipo en el cual ingresan más de una corriente de fluido, ya sea un gas ideal o un vapor, que luego de mezclarse salen bajo un mismo estado. La condición de funcionamiento para este equipo es que las presiones de entrada deben de ser iguales a la presión de salida. La cámara de mezcla funciona en régimen permanente y es adiabática. Como observamos en esta figura, tenemos dos entradas y el proceso que ocurra va a salir solo un flujo. Y como había mencionado anteriormente, el cambio de las energías cinéticas y potencial van a ser despreciables a lo largo de la cámara. Ahora vamos a las aplicaciones de la cámara de mezcla. Entonces, en la soldadura autógena se utiliza una pequeña cámara de mezclado dentro del soplete, en donde se mezcla el combustible con el oxígeno, causando así una llama, que por medio de reguladores se obtienen distintos tipos de llama. Los tipos de llama que se pueden obtener son la azul, la roja y una que tira a naranja. La ideal es la azul. Otro ejemplo muy clásico que lo vemos o lo utilizamos en el diario vivir es una regadera. Es un tipo de cámara de mezclado que constituyen las llaves de paso. ¿Qué busca esta? Acondicionar la temperatura del flujo de agua dependiendo de la apertura de la llave fría o caliente. En esta imagen observamos una regadera. Por el motivo vemos que está saliendo agua caliente y está formando un vapor dentro del cuarto donde está ubicada esta regadera. Otro ejemplo es las piscinas, por lo general las más grandes. Se utiliza una cámara de mezclado de agua y cloro. ¿Por qué? Anteriormente el cloro se dispersaba sobre la piscina y se esperaba que el agua, como estaba en mayor cantidad, disolviera el cloro. Pero se pudo dar cuenta que quedaban pequeños gránulos, los cuales afectaban la visión de los niños o los adultos. Por lo tanto, se optó por utilizar una cámara de mezclado, la cual va a mezclar homogéneamente y uniformemente el cloro para poderlo vertir en esta agua.
Ahora veremos un ejercicio asociado hacia la termodinámica. Escogimos el 5.76. Agua líquida que está a 300 kilopascales y 20 grados Celsius se calienta en una cámara mezclándola con vapor sobrecalentado a 300 kilopascales y 300 grados Celsius. El agua fría entra a la cámara a una tasa de 1.8 kilogramos sobre segundos. Si la mezcla sale de la cámara de mezclado a 60 grados Celsius, determine el flujo másico requerido del vapor sobrecalentado. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos y hacer nuestro esquema de la cámara de mezclado. Entonces tenemos dos flujos de entrada por uno de salida. En nuestra primera entrada tenemos una temperatura de 20 grados Celsius con un flujo másico de 1.8 kilogramos por segundo. En nuestra segunda entrada tenemos una temperatura de 300 grados Celsius con nuestro interrogante que es el flujo másico 2. Y en nuestra salida tenemos la presión a 300 kilopascales con una temperatura de 60 grados. Una vez realizado nuestro esquema, procedemos a evaluar las siguientes fórmulas, pero antes cabe resaltar unas consideraciones que se deben tener en cuenta. En este caso se nos pasó por alto, pero de todos modos las consideramos, las cuales son que la transferencia de calor es insignificante ya que normalmente está bien aislada. Se desprecian los cambios de energía potencial en el dispositivo y también se desprecian los cambios de la energía cinética, ya que estos son muy pequeños como para tomarse en cuenta. Y además no hay ningún trabajo asociado. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, procedemos a utilizar las siguientes fórmulas. Primero realizamos un balance de flujos másicos, donde tenemos que el flujo másico interior menos el flujo másico exterior va a ser igual al cambio del flujo másico en el. También tenemos que el flujo másico 1 o de la entrada 1 más el flujo másico 2 de la entrada 2 va a ser igual al flujo másico 3. También realizamos un balance de energía. Obtenemos que la energía del interior menos la energía del exterior va a ser igual al cambio de energía en el sistema. También tenemos que el flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 3 por la entalpía 3. Como uno de los interrogantes es el flujo másico 2, procedemos a despejar la fórmula anterior y obtenemos que el flujo másico 2 va a ser igual a la entalpía 1 menos la entalpía 3 sobre la entalpía 2 menos la entalpía 3 por el flujo másico 1. También se toma en cuenta que el flujo másico 3 o el flujo de la salida va a ser igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2. Ya teniendo sacado nuestros datos y teniendo en cuenta las fórmulas, procedemos a mirar la tabla A5, que es la de agua saturada, y nos ubicamos en 300 kilopascales, los cuales nos dan una temperatura de saturación igual a 133.52 grados Celsius, lo que nos indica que nuestra temperatura de saturación es menor a la temperatura dada. Por lo tanto, la corriente de agua fría y la mezcla existen como un líquido comprimido, las cuales se pueden aproximar como líquido saturado a una temperatura dada. Observando las entalpías en la tabla A4 con las temperaturas de 20 grados y 60 grados Celsius, obtenemos nuestras entalpías correspondientes. Entonces, nuestra entalpía 1 a 20 grados Celsius es igual a 83.91 kilojoules sobre kilogramos y nuestra entalpía 3 a 60 grados Celsius es igual a 251.18 kilojoules sobre kilogramos. Mirando la tabla A6 podemos observar la entalpía 2. Nuestra presión 2 es igual a 300 kilopascales y nuestra temperatura 2 es igual a 300 grados Celsius. ¿Por qué nos ubicamos en la tabla A6? Porque el ejercicio nos dice que es un vapor sobrecalentado. Entonces miramos la entalpía 2 que va a ser igual a 3069.6 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que obtenemos las entalpías de las tablas, procedemos a resolver la fórmula de la masa del agua fría, del flujo másico de la entrada 2. Entonces tenemos que el flujo másico 2 va a ser igual
a la entalpía 1 menos la entalpía 3 sobre la entalpía 3 menos la entalpía 2 por el flujo másico 1. Reemplazando en esta fórmula los datos anteriormente descritos, obtenemos un flujo másico 2 que va a ser igual a 0,107 kilogramos sobre segundo. Obteniendo que nuestro flujo másico 2 es 0,107 kilogramos sobre segundo, si se realiza la sumatoria, nos da nuestro flujo másico 3 o el flujo másico total del sistema. Entonces, el flujo másico 3 va a ser igual a nuestro flujo másico 1 más el flujo que acabamos de hallar, que es el 2, obteniendo como un resultado de 1,907 kilogramos sobre segundos. Esto es todo por el día de hoy, la explicación sobre los ejercicios. Como pudimos observar, estos tipos de equipos son utilizados ampliamente en la industria, los vemos en el diario vivir que nosotros tenemos, como en el caso de la regadera o en el caso de la soldadura, que muchos lo utilizan y lo vemos a diario. En el caso del Entonces, aire acondicionado también. también en el clima caliente y en el clima frío. Y Uh-huh. esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.